Saludos a todos compañeros, una vez más estamos continuando con nuestros temas alusivos al curso de Ética 1. Ya vimos en la clase pasada que era un código moral y al código moral más antiguo y quizás más famoso de la historia, que era el código Hammurabi, del cual bebieron mucho las religiones judeocristianas como el cristianismo o como la religión judía, y por lo tanto también nuestra sociedad occidental. Mucho de ello se basa en lo que el código Hammurabi en algún momento dio, aunque ya eso del ojo por ojo, la ley del talión, ya no está tan presente en nuestra sociedad. Más bien se busca una especie de sanción que no vaya o atente contra los derechos humanos, sino que busque ser equilibrada. Bien, pero hoy vamos a hablar de cómo la moralidad o el fenómeno de lo moral deriva en diferentes tipos de normas. ¿Qué es una norma? Bueno, pues un establecimiento que puede estar escrito o no respecto a una forma de conducta, una forma de proceder, ya sea en ámbitos personales o en ámbitos ya más globales. Entonces, una norma es pues un eje, una guía, una perspectiva que se tiene que seguir para actuar correcta o incorrectamente según se determine, según sea determinado por la sociedad o de manera personal por alguien. Hay diferentes tipos de normas. Las normas más conocidas, bueno, los tipos de normas, hablamos más o menos de 5 tipos de normas, ¿no? Por ejemplo, las normas sociales. Una norma social tiene que ver con generalmente la convivencia que ejercemos con los otros en una sociedad, por eso son sociales. Están reguladas de manera casi siempre no escrita, o sea, están implícitas, las sabemos, las asumimos porque nos las transmite nuestra familia o la misma sociedad vía los medios de comunicación u otros recursos para saber y asumir que son las adecuadas para llevarte a cabo en un lugar, ¿no? Despedirse y saludar, decir por favor, decir gracias, ser amable con las personas, la puntualidad, aunque en nuestra sociedad la verdad no se valora tanto, en otras sociedades sí es mucho más valorada la puntualidad, en las europeas, por ejemplo. De ahí que las normas sociales a menudo sean cambiantes según la sociedad en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, las normas sociales son estas que tienen que ver con nuestras situaciones sociales. Luego tenemos las normas morales, que ya están más vinculadas con la honestidad o con la honorabilidad de la persona. Dígase, por ejemplo, la fidelidad con la pareja o la fidelidad con los amigos. Estamos hablando pues ahí de un ejercicio moral más individual, más personal, no tanto las sociales que son como para convivir, sino las morales son más vinculadas con lo honorable, con lo fiel. Ese tipo de normas están vinculadas con esa situación. Luego tendríamos las normas religiosas, que esas varían dependiendo de qué religión estemos hablando. El catolicismo, por ejemplo, va a establecer ciertas normas a los que son seguidores de esa religión, del tipo los 10 mandamientos, del tipo respetar cierta situación en Cuaresma, respetar cierta situación en Semana Santa, respetar ciertas cuestiones alusivas a la Eucaristía cuando se asiste a ella. Y otras religiones van a tener otras normas. Los cristianos, por ejemplo, los protestantes, como los testigos de Jehová, como los pentecostés, como evangélicos y otras religiones, van a tener otras normas morales, del tipo no celebrar las fiestas, del tipo no recibir transfusiones de sangre, etcétera, etcétera. Cada religión va a tener sus normas distintas. Entonces esas serían las normas religiosas. Por otro lado tenemos las normas de carácter protocolario o las normas de etiqueta, las que supuestamente representan un sentido más elevado que las sociales porque nos ayudan como a establecer ciertas conductas en la mesa, en una fiesta, en la sociedad. Aluden a una perspectiva de refinamiento muy propia del siglo XIX y principios del siglo XX. La idea de que sea uno elegante responde a las normas de etiqueta, a las normas protocolarias. A mucho tiempo, muchos años, un famoso libro llamado El Manual de Carreño era el que dictaba cuáles eran esas normas protocolarias, cómo conducirse en la mesa, cómo conducirse en una reunión, cómo conducirse
al caminar incluso y otras tantas cosas. Entonces tenemos por otro lado las normas de etiqueta. Y por último, quizás las que se consideren más importantes, entre comillas, aunque varía dependiendo de cada caso, son las normas jurídicas. Esas casi siempre van a estar escritas, ahí sí, tiene que responder a un código escrito, a una constitución escrita, y cuya no cumplimiento deriva generalmente en una sanción. Las normas del tipo vial, del tráfico, por ejemplo, las de respetar los semáforos, la de respetar el estacionamiento, la vía pública, y las que tienen que ver con ya cuestiones más grandes como la delincuencia, las de no robar, las de no traficar con objetos prohibidos, la de no asesinar a alguien, como ya dijimos, la de no dañar ciertos espacios privados o públicos, dependiendo del caso, y otras tantas conductas que ya la ley sí sanciona. Entonces, ese sería el quinto tipo de norma, la norma jurídica. Como ven, es un tema muy sencillo, 5 tipos de normas, 5 clasificaciones distintas, ejemplos de cada una ya dimos para que se entienda grosso modo. Y básicamente eso sería todo. Vamos a explorar un poquito este tema con el complemento que ya les voy a mandar. Muchas gracias por su atención y continuamos trabajando, por favor.